desigualdades racionales. Las desigualdades pueden ser lineales, compuestas, polinómicas, racionales y desigualdades con valor absoluto. Las desigualdades racionales se caracterizan porque ellas deben ser o estar desigualadas a cero. Además, se caracterizan porque deben ser factorizadas. Miremos entonces cómo resolver la desigualdad 5 sobre x más 3 menos 3 sobre x más 1. Para empezar a resolver la desigualdad, cuando observamos que está desigualada a 0, obviamente miramos que no está factorizada y que ante nosotros tenemos una suma y resta de fracciones algebraicas. Recordamos entonces, estamos invitados a recordar cómo se debe realizar una suma y resta de fracciones heterogéneas. Recordemos que una suma o resta de fracciones heterogéneas son aquellas que poseen diferente denominador. Por lo tanto, para desarrollar la suma o resta, buscamos el mínimo común múltiplo, común denominador. En algunos casos, esto lo podemos hacer multiplicando los denominadores entre sí. Y luego la invitación es a multiplicar en cruz, pero la invitación es hacerlo siempre de derecha a izquierda. Nos queda pues D por A, que es semejante a A por D, recordando que la suma, o mejor, recordando que la multiplicación es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Si estamos sumando, colocamos más. Si estamos restando, colocamos menos. Luego multiplicamos de izquierda a derecha y nos quedaría B por C. Y de esa manera hemos recordado una forma simple de desarrollar una suma o resta de fracciones heterogéneas. En nuestro ejercicio observamos que los denominadores x más 3 y x más 1 son factores lineales irreducibles. Por lo tanto, para encontrar el MCM o común denominador, basta simplemente por expresar el producto de esos dos factores que no son comunes, x más 3 por x más 1. Como recordábamos anteriormente, estamos invitados entonces ahora a multiplicar denominadores por numeradores. Nos queda entonces x más 1 por 5, que es equivalente a tener 5 por x más 1. Como estamos restando, colocamos menos. Y ahora multiplicamos de izquierda a derecha. X más 3 por 3, que es semejante a tener 3 veces x más 3. Cuando estamos acá, obviamente en el desarrollo de nuestra desigualdad,
Es importante recordar que el usuario no debe cometer el error que puede ser popular por algunas usuarias de simplificar x más 1 con x más 1 o x más 3 con x más 3. ¿Por qué no se debe hacer? Recordemos que es un error porque en el numerador no estamos multiplicando, estamos sumando y restando. Por lo tanto, analizamos y recordamos. El denominador está formado por el producto de dos factores lineales, es decir, el denominador está factorizado, pero nuestro numerador no. Eliminamos los paréntesis que hay en el numerador en los dos términos, aplicando propiedad distributiva y ley de los signos para eliminar dichos paréntesis. Nos queda pues 5 por x, 5x, más por más da más, 5 por 1, 5. Ahora menos 3 por x más 3 es menos por más da menos, 3 por x, 3x. Y menos por más, menos 3 por 3, 9. Todo esto sigue dividido por el mismo denominador, x más 3 por x más 1. Y todo desigualado a 0. Reducimos en el numerador términos semejantes y encontramos 5x menos 3x nos da 2x. Y en forma semejante, 5 menos 9 nos da 5 menos 9 menos 4. Todo esto sobre el mismo denominador, que es el producto de x más 3 por x más 1. Miramos que en el numerador podemos sacar un factor común 2 si deseamos, pero no es obligatorio. Podríamos decir que el factor 2x menos 4 es un factor lineal, pero reduzcamos un poco el ejercicio sacando ese factor común 2. Al sacar el factor común 2 en el numerador, nos queda entonces 2 como factor común y hacemos la división. 2x dividido 2 nos da x menos 4 dividido 2, 2. De esa manera tenemos totalmente factorizados el numerador y el denominador. El denominador no cambia, es x más 3 por x más 1. Y todo esto mayor que 0. Si deseamos el 2 que está multiplicando, como es un valor numérico, lo podemos pasar al otro lado de la desigualdad, dividir y se pierde. O sea, no tiene mucha relevancia en el desarrollo del ejercicio. O sea, es como si tuviéramos finalmente la desigualdad racional x menos 2 sobre x más 3 por x más 1. Tenemos pues totalmente factorizada nuestra desigualdad y analizamos cómo encontrar la solución. Como la desigualdad nos dice mayor que, recordamos que al tener la desigualdad mayor que o mayor o igual que, usando el método de los intervalos, nos va a interesar entonces encontrar como solución para el conjunto de solución de la desigualdad todos los intervalos que queden finalmente
con el signo positivo. Como ya tenemos factorizada nuestra desigualdad, miramos cómo anular cada factor para encontrar los ceros. En el numerador tenemos x menos 2. Recordamos que para x menos 2 como factor, el cero correspondiente es x igual a 2. O sea, podemos igualar a 0 y despejar x, encontrando x igual a 2. En forma semejante, podemos hacer con los factores de nuestro denominador. El cero correspondiente al factor lineal x más 3 es menos 3. Si el usuario no tiene mucha seguridad, puede igualar a 0 el factor y finalmente despejar la variable. En este caso el 3 está sumando, pasa a restar. Y efectivamente, como habíamos dicho, encontramos que el cero del factor x más 3 es menos 3. Así como el cero correspondiente al factor x más 1 es x igual a menos 1, porque menos 1 más 1 es 0. Sin embargo, recordemos que ese 0 lo encontramos igualando a 0 el factor y despejando la incógnita. El 1 está sumando, pasa a restar. Una vez identificados los ceros, en este caso, como tenemos tres factores lineales diferentes, hemos encontrado entonces tres ceros. Lo llevamos a una pequeña recta numérica de menos infinito a más infinito y recordamos que como nos dice la desigualdad mayor que, entonces la bolita en la recta numérica no la vamos a sombrear. Y el conjunto de solución para estos valores de referencia van a corresponder a intervalos abiertos. Llevamos entonces los ceros que encontramos, menos 3, menos 1 y 2. Es decir, 3 bolitas a la recta numérica, 1, 2 y 3. Y tal como decíamos, no las sombreamos porque nos dicen mayores que. Recordemos que cuando nos dicen mayor que o menor que, la bolita no se sombrea y el intervalo es abierto. Corresponden a intervalos abiertos. Le colocamos pues el valor a cada bolita sin sombrear en su orden, menos 3, menos 1 y 2. Si tenemos tres factores lineales, siempre nos queda entonces un intervalo más. Tenemos 4 intervalos. Y ya sabemos, como la desigualdad está factorizada y desigualada a 0, mayores que 0, la solución va a corresponder a todos los intervalos que queden con signo positivo. Podemos encontrar, evaluando cada intervalo, podemos encontrar el signo de cada intervalo, pero hay un detalle importante. Cuando los factores son lineales, te recuerdo que este factor x menos 2 es lineal, porque la x está elevada a la 1 y es un factor lineal no repetido porque todo el factor está elevado a la 1. De igual manera, x más 3 es un factor lineal no repetido y x más 1 un factor lineal no repetido. Estos factores lineales tienen la característica además de poseer todos tres su x positiva. Cuando esto lo encuentres en una desigualdad, al resolver una desigualdad, vas a poder intercalar, empezando siempre de derecha a izquierda, con el signo más. Entonces empiezas a intercalar en los intervalos más, menos, más, menos. Y de esa manera encontramos fácilmente la solución a nuestra desigualdad. Y como decíamos, corresponde entonces a la unión de los intervalos con signo positivo. Es decir, la solución
Es el intervalo abierto desde -3 hasta -1 abierto, unido con el intervalo abierto desde 2 hasta el infinito, que siempre van abiertos. Y hemos entregado la solución de nuestra desigualdad racional. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuiden mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.